Buenas tardes, jóvenes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Profe, una pregunta. Sí. Quería saber cuál era el otro grupo que usted daba. El grupo 03, también Grupo los lunes, 03. sí, los lunes Ah, y ok. jueves, en la mañana Ah, a las 9. ok, perfecto, gracias. Sí, pero la clásica de en la mañana es esta misma. Ah, ok, está bien. La repito otra vez como una lora. Sí. Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. Bueno, jóvenes, hoy tenemos que avanzar un poquito porque quiero hacer un poco de fluidos. Les debo una clase, ya la hice, la clase asincrónica de los jueves, ya está hecha, pero tengo que subirla al canal de YouTube para de ahí sacar el enlace y ponerlo en la plataforma. Entonces, entre hoy y mañana, ese enlace ya debería estar ahí en la plataforma visible para que ustedes lo vean. Esa clase que voy a subir es de únicamente solución de problemas de dinámica de fluidos. Pero Ok, ok. ahora, antes de comenzar a hacer oscilaciones, a ver el tema de oscilaciones, voy a hacer dos problemas de dinámica de fluidos, aparte de lo que ya está en esa clase, que ustedes después van a encontrar ahí en la plataforma, para que el tema no quede así, ¿verdad? Como medio, porque solo hemos visto la teoría, ¿verdad? Ahora, la otra cosa es que, pues ustedes saben que hoy es feriado, pero yo decidí dar clases hoy junto con el coordinador, que también da clases los lunes, porque pues tenemos este semestre 4 feriados. Ya nos quedan, este es el tercero, faltarían 2, pero caen lunes. Y entonces, si yo me pongo a coger esos feriados, eh, pues ya, ustedes son los que se van a perjudicar, ¿verdad? Entonces, es mejor dar la clase. Y de todos modos, el que no quiere conectarse o no puede, por lo que sea las razones del feriado, pues igual la clase se está grabando y yo luego la voy a poner en la plataforma. Bueno, entonces, como les decía, vamos a comenzar con el último material que vimos, que fue lo de fluidos, que no lo pude subir el jueves, porque todo el jueves y parte del viernes estuve sin internet. El jueves se fue la luz todo el día, así que intenté conectarme con el teléfono, pero es decir, no es lo mismo, ¿verdad? Más aquí donde yo vivo la señal no es muy buena. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo un problema por ahí, que es un problema del Sears, que es el 1244. Voy a leerlo y enseguida comenzamos a resolverlo. Dice, en un punto de una tubería, la rapidez del agua es de 3 metros por segundo. Entonces, suponemos que esa es la V1, 3 metros sobre segundo. Y la presión manométrica en ese punto es la manométrica 1 es de 5 por 10 a la 4 pascales. Y entonces lo que le pide es que calcule la presión manométrica en otro punto de la tubería, ¿verdad? Que sería el punto 2. Dice que está 11 metros más abajo o 11 metros por debajo del primer punto. Dice si el diámetro del tubo ahí es el doble que en el primer punto. Entonces vean que le está diciendo que en el punto 1 el diámetro 1 es D. Y en el punto 2, estos son los datos del punto 1. Y en el punto 2 dice que la altura, que la llamo Y, es 11 metros. Y que el diámetro 2 es 2D. Si tienen alguna duda, solamente interrumpen, ¿verdad? Y preguntan. Voy a volverlo a leer. Quizás voy a hacer un dibujo primero. Entonces, el dibujo lo que le está diciendo es, aquí es bueno hacer un dibujito, ¿verdad? Para que ustedes vean qué es lo que está pasando. Básicamente es algo así, es como una tubería que se ensancha, se abre un poco, ¿verdad? Este es el punto 2 y este es el punto 1. Entonces por aquí entra el fluido con una velocidad V1 y aquí sale con una velocidad V2. Entonces este diámetro aquí es 2D y este diámetro aquí es D.
Pues aquí está la presión manométrica 1 y aquí está la presión manométrica 2. Más o menos, ¿verdad? Y la altura que le están diciendo es esta. Estos son los 11 metros. Bueno, yo me lo imaginé así, ¿verdad? Recuerden que en estos problemas hay que, en la medida de lo posible, hacer un dibujo para usted tener una idea, ¿verdad? De qué es lo que está pasando. Eso le ayuda a simplificar, digamos, a entender la redacción y también a utilizar las ecuaciones apropiadamente, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, lo voy a volver a leer el problema. Dice que en un punto de una tubería, la rapidez del agua es de 3 metros por segundo y la presión manométrica es de 5 por 10 a la 4 pascales. Calcule la presión manométrica en otro punto de la tubería que está 11 metros más abajo, ¿verdad? Si el diámetro del tubo ahí es el doble que en el primero, ¿verdad? Entonces vean que aquí, pues yo necesito utilizar las dos ecuaciones, tanto la ecuación de continuidad como la ecuación de Bernoulli. Entonces voy a usar primero la ecuación. ¿Cuál uso primero? Bueno, vean que me está pidiendo la presión manométrica. Entonces la presión manométrica la voy a obtener de la ecuación de continuidad, no de la ecuación, perdón, de la ecuación de Bernoulli, no de la de continuidad. Entonces yo primero necesito relacionar las velocidades a través de los diámetros que me están dando para luego irme a la ecuación de Bernoulli a intentar despejar la presión absoluta y de ahí obtener la presión manométrica. Entonces, primero voy a usar la ecuación de continuidad. Entonces, la ecuación de continuidad dice que V1 por A1 es igual a V2 por A2. Y vean que las secciones son circulares y me están dando los diámetros, así que yo puedo escribir esto así. V1 por A1 sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y de este lado sería V2 por A2, que sería pi cuartos por el diámetro que me dice que es el doble. Entonces aquí abro paréntesis y escribo 2D al cuadrado. Entonces, recuerden que el área de un círculo puede usarla como pi diámetro cuadrado sobre 4 o como pi r cuadrado, de esa manera, ¿verdad? Entonces aquí, pues es bueno que un problema usted trabaje con los datos originales del problema. ¿Qué quiere decir eso? Que si le dan un diámetro, qué sé yo, de 6 centímetros, no lo divida, es decir, no use el radio. No es que está mal tampoco, pero es mejor trabajar con los datos originales del problema, porque si se tratara de cantidades que tienen decimales, es posible que haya una propagación de errores y la respuesta le dé ligeramente diferente al resultado real. Entonces, vean que como ahora la evaluación son preguntas de marque con X, ¿verdad? Que es una opción únicamente la que es correcta, pues tiene que asegurarse de que escoja bien, ¿verdad? Porque pueden haber, por ejemplo, dos opciones muy parecidas. Y entonces en eso hay que tener cuidado con el manejo de las cifras significativas y con el manejo del redondeo, ¿verdad? Entonces, no le crea todo lo que dice la calculadora, ¿verdad? Es decir, también utilice usted las reglas de redondeo y el manejo correcto de las cifras significativas. Bueno, entonces de esa ecuación ustedes ven que se puede cancelar el pi cuartos y aquí me quedaría V1 d cuadrado y aquí V2 4d cuadrado. Y se cancelan los d cuadrados y me queda una relación entre V1 y V2 con un factor ahí de por medio. Entonces de aquí vemos que V2 es V1 sobre 4. Hay una relación ahí, ¿verdad? Vean que cuando la sección transversal aumenta, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye, pero la presión aumenta. Entonces vean que hay una relación ahí inversa, ¿verdad? Igual, si la velocidad aumenta en la sección transversal, eso es porque la sección transversal disminuye y la presión disminuye, ¿verdad? Entonces cuidado con ese juego ahí con las variables cuando lo va a interpretar, ¿verdad?
en los dos puntos. Ok, entonces, bueno, ya con esto, ya usé la ecuación de continuidad. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a la ecuación de Bernoulli para intentar encontrar esa presión absoluta. Entonces, pongo la ecuación de Bernoulli. P1 más 1/2 de rho V1 cuadrado más rho G Y1 es igual a P sub 2 más 1/2 de rho B2 cuadrado más rho G Y2. Profe, Dígame. a esa presión, digamos, la presión absoluta en este caso sí sería la presión manométrica, nada más porque está cerrado el sistema, ¿o no? No, digamos, esta es la presión absoluta. Entonces yo lo que voy a Ok, obtener primero es la absoluta y después esa absoluta y el resto es la atmosférica para tener lo que me están pidiendo. ok, ok. Recuerden que estas P son las absolutas, ¿verdad? Y por ahí tenemos una formulita que es que presión absoluta es presión manométrica o atmosférica de primero, ¿verdad? Más la presión manométrica. Entonces la que me están pidiendo es esta, en el punto 2. Entonces yo primero calculo la absoluta en el punto 2. Ok, Ok. entonces vamos viendo a ver qué podemos quitar de ahí. Bueno, vean jóvenes, yo ahí puedo poner mi nivel de referencia en la parte de arriba. Eso no quiere decir que siempre sea así, pero yo lo voy a hacer ahí. Entonces yo escojo que mi nivel de referencia sea arriba. ¿Qué pasa si usted lo escoge abajo? También sirve. Recuerden que la ecuación de Bernoulli es una ecuación deducida a través de los principios de conservación de la energía. Entonces hay que poner un nivel de referencia a la hora de calcular estos términos, ¿verdad? O a la hora de identificar esos términos. Entonces yo lo puse arriba, ¿verdad? Entonces donde escojo mi nivel de referencia, yo digo que Y1 vale 0. Ok, entonces este término se haría 0. Y pues de ahí comienzo a simplificar esto un poco. Quiero despejar la P2, ¿verdad? Porque la P1 sí puedo calcularla. Entonces voy a despejar P2. Entonces P2 sería P1 más 1/2 de rho y paso el B2 para acá. Entonces me queda B1 cuadrado menos B2 cuadrado. ¿De acuerdo? Pasé este para acá. Y paso este menos rho por G por Y2. Entonces ya tengo despejado P2. Y ahora comienzo a sustituir ahí. ¿Qué sería P1? P1 sería 5 por 10 a la 4, pero eso hay que hacerle algo. Vea que esa es la manométrica únicamente. Entonces tengo que sumarle la atmosférica. ¿Cuál se le olvida? Entonces aquí a esta P1 es una suma. 1,013 por 10 a la 5. ¿De acuerdo? Más 1/2 por 10 a la 3, que es 1000, la densidad del agua, por esas velocidades que están ahí, que sería la V1, que es la V1. Esa V1 es 3 al cuadrado, menos la V2, que es la V2, es 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Menos 10 a la 3, voy a ponerlo aquí, que es la densidad, por 9.8 por la Y. ¿Quién es la Y? De ahí es la altura. La altura donde esta parte está más abajo, ¿verdad? A 11 metros por debajo. Y como yo puse el nivel de referencia arriba, pues aquí tengo que ponerle un negativo al 11. ¿Está bien? Profe, Dígame. ¿el valor de la presión atmosférica me lo dan o es como una constante que yo tengo que saber? Es una constante que usted tiene que saber. Es 1,013 por 10 a la 5 pascales. Esa ya hay que sabérsela de memoria, digamos. Bueno, usted va a tener el libro ahí, ¿verdad? Así que no hay problema, pero lo que le quiero decir es que uno se la termina aprendiendo de tanto usarla, ¿verdad?
pero es una constante siempre la atmosférica. Ok, Ok, gracias. bueno, y esto es una atmósfera también, ¿verdad? Recuerden que una atmósfera es 1013 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Ok, entonces ya lo tengo ahí, ya voy a despejar la P2. ¿Cuál P2 voy a obtener? La absoluta. ¿Cuál me están pidiendo? ¿Cuál me están pidiendo? La manométrica. La incógnita aquí es esta, que no lo puse. Lo que me están pidiendo que calcule es la manométrica 2, en el punto 2, aquí en la salida. Entonces, ¿qué hago de ahí? Esto que voy a obtener aquí es la presión absoluta, y a esa presión le resto la presión atmosférica, que es 1013 por 10 a la 5, y me da la manométrica. Entonces es como que si usted no pusiera este término aquí, pero cuidado, ¿verdad? Cuidado, comete ese error, porque quizás no le va a dar lo mismo. Entonces esa P2 absoluta a mí me da 263.318.75. ¿Qué unidades? Pascales. Yo sé que esos son pascales porque todo esto son unidades del sistema internacional. Y esto es 2.63, pasando la notación científica, ¿verdad? 2.63 por 10 a la 5. 1, 2, 3, 4, 5 pascales. Y ahora a eso le voy a restar la atmosférica. Entonces la presión manométrica en 2, que es lo que me están pidiendo, es 263 por 10 a la 5 pascales menos 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y eso me da la respuesta correcta. Eso es 1.62 por 10 a la 5 pascales. Y ahí está la respuesta. ¿Está bien? Todo bien. Ok, bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a hacer otro problema. Voy a borrar jóvenes. Ok, el problema que vamos a hacer ahora, voy a hacer el dibujo primero. Quizás clarifica más la situación cuando lo leamos. Es un tanque que está cerrado y está apoyado en una superficie. Y entonces tiene agua y el nivel llega hasta aquí arriba. Entonces, lo que está ahí adentro, ese espacio vacío, es aire. Y aquí lo que hay es agua de mar. Este es el nivel del agua. Profe, una consulta. Dígame. Normalmente, bueno, nosotros nos tenemos que saber la densidad del agua. Cuando nos dan otro líquido, ellos nos tienen que dar la densidad. Sí, se la tienen que dar, claro. La del agua es la que sí hay que saberse. Bueno, y el agua de mar hay que sabérsela. Porque yo no sé en las preguntas que vienen si suponen que usted ya se la sabe. Entonces, esas dos hay que saberlas. El agua dulce son 1000 y el agua de mar son 1030. A menos Ok. de que le den el agua de mar y le digan que es 1025, porque el agua de mar, algunos libros reportan un valor un poco menor. Pero, por ejemplo, aquí yo voy a usar 1030. Ok, Pero gracias. todas las demás densidades, alcohol, gasolina, glicerina, lo que sea, tiene que darle el valor. Bueno, entonces, eso es un tanque y esta altura hasta donde está el nivel del agua dice que son 11 metros. Como un tanque de esos de allá, ¿verdad? Entonces, aquí donde está el nivel del agua, le voy a poner el punto 1 y por aquí hay un orificio muy pequeñito, muy delgadito, por donde está saliendo el fluido. Esta es la velocidad V2
y el fluido hace así. ¿Ok? Ok. Y yo puse el nivel de referencia, lo voy a poner en la parte más baja. O sea, lo voy a poner aquí. Entonces vamos a leer, ahora sí, con el dibujo en mano, vamos a leer el enunciado. Dice que un tanque sellado que contiene agua de mar hasta una altura de 11 metros, contiene también aire sobre el agua a una presión manométrica de 3 atmósferas. Entonces le está diciendo que aquí adentro la presión manométrica son 3 atmósferas. ¿Verdad? Recuerden que la presión manométrica es una presión local, es en el sitio en particular, es decir, ahí estamos obviando el efecto de la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, dice, sale agua del tanque a través de un agujero pequeño en el fondo. Y la pregunta que le hacen es, ¿qué tan rápido o con qué rapidez se está moviendo el agua cuando sale por ese orificio? Es decir, la incógnita aquí es que calcule la V2, la magnitud. Pues este es un problema típico de tanques, ¿verdad? Con la ecuación de Bernoulli. Y nuevamente partimos del hecho de la ecuación de continuidad y de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Es decir, tenemos que usar las dos, pero al final, pues, la que va a darnos la respuesta es la ecuación de Bernoulli. Ok, entonces, pues siempre pongan las dos ecuaciones, ¿verdad? Es decir, yo siempre pongo las dos, escribo las dos para ver qué tengo y qué no tengo, ¿verdad? Es decir, cómo resuelvo el problema. Entonces, P1 más un medio de ρ, B1 cuadrado, más ρ g y1, es igual a P2 más un medio de ρ, B2 cuadrado, más ρ por g por y2. Entonces, ahí están las dos ecuaciones. Ok, tenemos que identificar la incógnita. La incógnita es esta que está aquí, el V2. Entonces, lo demás tenemos que ver si lo conocemos, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la redacción del problema. Primero que todo, veamos el nivel de referencia. Yo lo puse abajo, porque me parece más sencillo. Entonces, al ponerlo abajo, el Y2 vale 0. Entonces, este término de aquí, ya me lo quito de encima. ¿Qué pasa si usted pone el nivel de referencia donde está el nivel del agua? También sirve, pero entonces tiene que tener cuidado con el uso de los signos, ¿verdad? Que no le vaya a quedar una raíz, que es lo más común en estos problemas, ¿verdad? Escogieron mal el nivel de referencia, despejaron mal, y resulta que cuando despejan la V, que tienen cuadrado, hay que sacar una raíz. Y entonces lo llaman a uno en medio examen y le dicen, profesor, es que me dio adentro la raíz, me está dando negativo, y no puedo sacar la raíz. Yo lo que les digo es, vuelvo a revisar el nivel de referencia, a ver dónde lo puso, porque ahí siempre va a haber un juego, un detalle, ¿verdad? Con el signo. Entonces, en estos problemas de tanques es más fácil si uno lo pone aquí abajo. La otra cosa es que vean que el orificio, en la redacción del problema, le dice que está muy cerca del fondo. O sea, ¿qué le está diciendo? Que desprecie este pedacito de aquí. Podría ser que venga un problema en las preguntas de examen que no es así. Es decir, que le están diciendo que el orificio está más arriba. Por lo tanto, hay que considerar esta altura. Entonces, vean que el problema del tanque puede cambiar. Si, por ejemplo, le dijeran que es un tanque destapado, este está sellado, si es destapado, ¿qué pasa? Bueno, que ya ahí arriba no hay presión manométrica, lo que habría es el efecto de la presión atmosférica, ¿verdad? Porque es una sección transversal muy grande. Entonces, vean que ya por aquí nos quitamos de encima esto. ¿Qué más nos podemos quitar de encima? ¿O qué más falta aquí? Bueno, vean que, ¿cómo calculo la V1? ¿Cómo creen ustedes que la pueden calcular? Puede ser despreciable porque el área, digamos, del tanque es mucho mayor que la del orificio. Correcto. El área del punto 1 es mucho mayor que el área del punto 2. Por lo tanto, podemos suponer que V1 es aproximadamente 0. Eso es correcto lo que usted acaba de decir. Y entonces, de esa manera, nos volamos esto, ¿verdad? Pero puede ser que no. Entonces, hay que tener cuidado con la información que le da el problema, ¿verdad?
No necesariamente tiene que ser un tanque. Imagínense una botella de esas, 1 litro de Coca-Cola. El área es más pequeña, digo, es más parecida a un orificio que usted le haga en la parte de abajo de la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces ahí el nivel del agua usted lo va a ver que baja mucho más rápido. Entonces esa velocidad ya habría que calcularla. Pero para eso el problema le tendría que dar otros datos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ya nos quitamos esto de encima pues ahora ya podemos suponer que esto es 0 y voy a escribir allá lo que me queda. ¿Qué me queda entonces? Me queda que me queda 1/2 de rho P2 cuadrado. Voy a dejar este solo y paso el P2 para acá. Ven que está sumando, lo tiro para acá. Y entonces de este lado me queda P1 menos P2. Voy a ponerlo entre paréntesis. Y aquí me queda rho por G por Y1. Y ahora sí, la incógnita es esto. La densidad la tengo porque es agua de mar, pero esta presión aquí, ¿cómo me la juego ahí? ¿Qué hago para interpretar eso? Porque es que lo que yo tengo arriba es la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, vean lo que pasa, jóvenes. Tenemos esta ecuación. P absoluta es P atmosférica más rho por G por H. Esa ecuación es correcta, ¿de acuerdo? Entonces, y ya nos dijeron que esta es la manométrica. Entonces, si yo paso la PA para acá, si yo hago P menos PA, esto ya por definición es la presión manométrica. ¿De acuerdo? Entonces, un error sería decir que es un cambio de presión, que es un delta P, porque en ningún momento le están diciendo que hay un cambio de presión en el tanque. Entonces, no lo interprete como un cambio de presión, ¿verdad? Aquí se interpreta como una presión manométrica, que es P menos PA. Entonces, claro, ya aquí las variables tienen nombre. ¿Quién es la presión atmosférica? La P2, ¿verdad? Porque es arriba, es aquí donde hay aire, ¿verdad? Aunque el problema no se lo diga, esa es la presión manométrica. No se lo dice, digamos, aquí, ¿verdad? No lo dice explícitamente, pero hay que interpretarlo, ¿verdad? Ese P2 realmente es la presión atmosférica. Por lo tanto, esto que está aquí es la presión manométrica que nos están dando arriba, en el punto 1. Y ya yo ahí puedo despejar la velocidad. La velocidad en 2 sería la raíz cuadrada y paso esto del otro lado. Entonces me queda P1, me queda 2 por la presión manométrica en 1 entre rho más 2 por G por Y1. Y ahí ya puedo sustituir los números, ¿verdad? Entonces me queda que la B2 va a ser la raíz de 2 por la presión manométrica. Me están diciendo que son 3 atmósferas. Cuidado, esos 3 atmósferas hay que multiplicarlos por 1,013 por 10 a la 5 para que me quede en pascales. Y abajo va la densidad del agua de mar, que son 1030. No le voy a poner las unidades. Y aquí sumando es 2 por 9.8 por la altura, la Y1. ¿Y ese Y1 cómo lo pongo? ¿Positivo o negativo? Vean que el nivel de referencia lo puse abajo. Entonces, de aquí para arriba es positivo. Entonces, eso sería 11. Y ya ahí saco la raíz. Eso adentro tiene que darle positivo, no hay de otra, ¿verdad? Y de ahí me da la velocidad 2. Esa velocidad a mí me da 28.4 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta de ese problema. ¿Dudas? Bien. Profe, en la segunda ecuación, que es la SXP igual a P, que es el simbolito de abajo. Ya voy. Dame un momentito. ¿En cuál dice usted? En la Esto. segunda, de arriba para abajo. De arriba para abajo. ¿Dónde? Bajo. A la izquierda. De arriba para abajo a Un la poquito izquierda. más a la izquierda. Sí, la que hice P, no sé si es un 2. La que hice P igual a P. Esto. Esa, sí. Esto es P igual P Es- atmosférica. Es Ah, la ok. es la ecuación de estado que ustedes estudiaron cuando vieron estática de fluidos,
que la escriben así, P igual P0, creo que el Serway le pone así, un P0, ¿verdad? Rho por G por H. Ese P0 también se le llama PA, y también también se escribe como P atmosférica, ¿verdad? Entonces, P atmosférica, P0, PA es lo mismo, es la presión que ejerce la atmósfera. ¿Cuál valor tiene? 1,013 por 10 a la 5 pascales. Profe, y una pregunta, digamos, Sí. si hay en esa diferencia de la presión 1 menos la presión 2, que al final termina siendo la presión manométrica, yo me hubiera equivocado si hubiera hecho, digamos, restar la presión 1 menos la presión atmosférica, si no me hubiera dado cuenta de eso. Pero es que no hay forma de restarla porque usted no tiene la presión absoluta 1. Ah, ok, ya. La conoce. Lo que pasa es que le están dando este dato y le dicen que es la manométrica, ¿verdad? El problema se lo dice, pero cuando usted llega a esta parte de la ecuación, puede surgir la duda. ¿Y quién es P1 y P2? ¿Será que P1 es 3 atmósferas y P2 hay que calcularlo por aparte? No. Entonces ahí viene la interpretación. Uso esta ecuación de la hidrostática y me doy cuenta que cuando esto yo lo paso a restar, esa resta de P menos PA no es un delta P, no es un delta P, ¿es quién? Es la presión manométrica. Y es el dato que nos está dando el problema. Ok, gracias. Con gusto. Ok. Profe, entonces la presión atmosférica se da porque se hizo el agujero, ¿verdad? Entonces ya la presión atmosférica hace influencia dentro Correcto, del sí, sistema. cuando el fluido sale aquí, está sometido a la presión atmosférica. Pero cuando está pasando por aquí, no sé si lo ven, el puntito que hice, o sea, que es un puntito, digamos, en el grosor del tanque, cuando está pasando por ahí, la presión, ¿cuál es? La presión manométrica, ¿verdad? Recuerden que la presión manométrica es local, es cuando está aislada, ¿verdad? De la presión atmosférica. Una vez que sale por la bujilla, por la abertura, por el orificio, ya está sometido a la presión atmosférica. Pero mientras que esté en el interior del recipiente, que está sellado, la presión atmosférica no influye. Entonces, en este punto aquí, esta es la presión manométrica 2. ¿Cuál sería la presión manométrica 2? Bueno, la presión 2 ahí menos la presión atmosférica. Entonces, Profe, ajá, y una pregunta, ¿esa presión manométrica 2 ajá. también no sería igual a las 3 atmósferas más No, la presión que haga la columna de agua ahí? eh, ok, ya lo entiendo. Sí, 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 sí. Usted dice, tomando en cuenta esta altura. Sí, Déjeme para no batearle. Eh, sí, digamos, sería esa presión manométrica 2. No, las 3 atmósferas no se toman en cuenta. Recuerde que es local, entonces es en este punto y solamente depende del ρGH. Entonces ajá, sería la densidad del agua de mar, que son 1030, ¿verdad? Multiplicado por 9,8 por los 11 metros. Esa sería la presión manométrica en el punto 2. sí, ahí no se tomaría la presión que está En en ese espacio de arriba. no, no se toma en cuenta. Y si estuviera abierto, sí se toma la presión atmosférica. Y si estuviera abierto, entonces sería la presión atmosférica más el ρ por G por H. Bueno, eso. Muchas gracias. Ok. Sí, Ok. nada más que aquí, ¿verdad? Es decir, la presión aquí, Sí, antes de salir. antes de salir, porque cuando sale, ya el fluido está únicamente sometido ¿a quién? A 1,013 Ajá. por 10 Sí, a la atmosférica. a la Sí. atmosférica. Ok, bueno, Ok. ¿tienen alguna otra Entonces, duda? si ¿Sí? está abierto, entonces la presión atmosférica se le suma en lugar de restarse. Correcto, si esto está abierto, si estuviera así un tanque abierto, entonces la presión aquí sería la presión atmosférica más esta columna, que sería el ρ por G por H, pero antes de que salga, ¿verdad? Es que son 3 presiones, jóvenes, son 3 puntos, voy a numerarlos. Es el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Entonces, aquí en 1, ¿cuál es la presión? Es la atmosférica más el ρ por G por H, ¿verdad? Que sería la densidad del agua por 9, bla, bla, todo eso, ¿verdad? ¿Cuál es la presión aquí en el punto 2? Es solamente esto.
la densidad de la agua de mar por 9.8 por 11, sin tomar en cuenta la presión atmosférica. Pero me estoy refiriendo aquí, ¿verdad? Cuando está pasando en ese espacio, digamos, en ese grosor del tanque. Y cuando sale al punto 3, el valor es 1013 por 10 a la 5. Ok. Bueno, está bien. Entonces, vamos a quedar aquí con esto de fluidos, porque la clase que les voy a subir, como les dije ahora, yo ahí hago como 3 o 4 problemas otra vez de esto de Bernoulli. Así que eso los pueden ver después. Y voy a pasar ahora a comenzar a ver el tema de oscilaciones, porque ese es el tema con el que comenzamos, digamos, que esta semana. Entonces, yo lo que voy a hacer hoy es ver la teoría, ¿verdad? Y subirles una clase asincrónica de problemas resueltos, y después, el siguiente lunes, pues aclaramos algunas dudas, ¿verdad? Si las hay, y pasamos a ondas, y así vamos a ir. Y entonces, ¿cuándo se resuelven las dudas de los problemas de la clase asincrónica? Alguien me preguntó. Bueno, para eso dijimos que hay 2 horas de consulta los miércoles de 8 a 10. El miércoles solo se conectó una persona. Entonces, ahí podemos aclarar dudas de problemas de clases asincrónicas. Ok. Bueno, vamos a comenzar hoy con el tema de oscilaciones. Las oscilaciones, vamos a verlas, se evalúan las primeras 5 secciones del capítulo. Y es muy común llamarle así, con esta abreviación, más. Esas palabras significan movimiento armónico simple. Entonces, la palabra movimiento, pues es obvio. Es un movimiento que vamos a estudiar aquí, movimiento de vaivén, ¿verdad? Armónico es porque este movimiento en particular lo podemos describir utilizando funciones como seno o coseno. Y esas funciones en trigonometría les dicen funciones armónicas, ¿verdad? Y la S de simple es simple por 2 razones. Bueno, por varias razones, pero las más importantes es, primero, no hay fricción. Entonces la energía mecánica es constante. Segundo, la amplitud de la oscilación es pequeña. Y tercero, no hay fuerzas externas actuando sobre la partícula durante el movimiento. Entonces voy a dar un ejemplo de un movimiento armónico simple. El más conocido es el famoso oscilador. ¿Qué es un oscilador? Bueno, es un resorte que está unido a un bloque. El bloque tiene masa m y está en una posición horizontal. Esta línea punteada se llama la posición de equilibrio y la definimos como x igual 0. Y la superficie decimos que está lisa, o sea que no hay fricción. Y aquí hay un resorte de constante K, ¿verdad? Entonces vean que este problema ya ustedes lo conocen, porque en Física General 1 hicieron algo parecido, ¿verdad? Trabajaron con la energía potencial elástica. Y entonces un bloque bajaba por un plano inclinado, ¿verdad? Y entonces pegaban un resorte, lo comprimía y le decían que usara la conservación de la energía para estudiar eso, ¿verdad? Bueno, aquí la diferencia con respecto a la física 1 es que ahora el bloque va a estar pegado al resorte. Siempre va a estar pegado al resorte. De tal manera de que si yo le aplico una fuerza al bloque aquí, lo puedo alar y puedo estirar el resorte. O lo puedo comprimir y puedo estrechar o encoger el resorte. La idea es que cuando se deja de aplicar ese agente, esa fuerza que lo estira o esa fuerza que lo comprime, el bloque regresa a su posición natural de equilibrio en x igual 0. Es decir, el resorte no se va a deformar. Vuelve a la situación normal, o más que normal, a la situación original cuando no estaba elongado, o sea, cuando no estaba deformado. Entonces, un movimiento armónico simple es un movimiento de vaivén. Es decir, yo le aplico una fuerza, por ejemplo, estiro el resorte y voy a observar algo así.
lo llevo hasta una posición por aquí. Aquí yo lo estoy sujetando y ahora lo suelto. Entonces, cuando lo suelto, él comienza a hacer este movimiento de vaivén, ¿verdad? Entonces, pasa del lado de la posición de equilibrio a este punto. Esta es la posición de equilibrio. Y luego a este punto. Entonces, la distancia que hay de aquí a este punto se llama la amplitud y la tomamos positiva, como si esto fuera el origen. Y la distancia que hay del origen a este otro punto es menos A. Esa A se llama la amplitud del movimiento. Y como pueden observar, es el desplazamiento máximo del bloque o de la partícula, ¿verdad? Con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, nuevamente, yo le aplico, hay un agente externo, una fuerza que lo estira el resorte, lo suelto, desaparece el agente externo y ahora solamente ¿quién está actuando? La fuerza que ejerce el resorte. Entonces el bloque comienza a moverse hacia acá, pasa de este lado y nuevamente el resorte ahora lo impulsa al otro lado. Y entonces hace ese movimiento de vaivén. Y suponemos que es indefinido, aunque no es cierto, porque no hay fricción. No hay ningún agente que lo amortigue, o sea, que lo detenga. Eso realmente sabemos que no es cierto, ¿verdad? En el laboratorio, si usted hace un experimento con esto, el bloque pegado a un resorte eventualmente se va a detener, ¿verdad? Podemos eliminar la fricción poniéndole una cama de aire o algo así, ¿verdad? Pero eventualmente no es un movimiento perpetuo, es decir, se va a detener en algún momento. Sin embargo, estamos suponiendo una situación simplificada. Bien, entonces, resulta que cuando está en los extremos tiene algunas características. Por ejemplo, de este lado, la aceleración es máxima y es positiva cuando está llegando a este extremo. Justo en el momento en que llega ahí, su aceleración es máxima y su velocidad es cero. Y esa aceleración es máxima y es positiva, ¿verdad? Y cuando está de este lado, su aceleración es máxima y es negativa. Recuerden que la aceleración es un vector, ¿verdad? Y su velocidad es cero, porque se detiene momentáneamente, hasta que vuelve otra vez o retorna e inicia otra vez el movimiento hacia la derecha. Y cuando está pasando por la posición de equilibrio, la aceleración es cero y la velocidad no tiene cualquier valor. Su valor es el valor mayor. Entonces, cuando va para allá es positiva, porque la velocidad es un vector. Y cuando viene para acá de vuelta, cuando va para allá es negativa, ¿verdad? Y cuando viene de vuelta es positiva. Pero tiene en magnitud, en valor absoluto, el valor máximo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son características del movimiento oscilatorio. Ok, resulta que el movimiento oscilatorio, la forma como lo vamos a estudiar es utilizando la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton dice que suma de fuerzas es masa por aceleración. Y la aceleración yo la puedo escribir como d2x dt2. ¿Verdad? La segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Y como vemos aquí en el oscilador, la única fuerza que está actuando durante el movimiento de vaivén es la fuerza que ejerce ¿quién? El resorte. Y esa fuerza que ejerce el resorte es la ley de Hooke, menos K por X. Y eso es igual a M de 2X dt2. ¿Verdad? Y de aquí, pues aparece una ecuación, la puedo simplificar un poquito, que es esta ecuación. D2X dt2 más K entre M, X, es igual a 0. Y esa ecuación que ustedes ven ahí se llama la ecuación de movimiento del oscilador. Un oscilador es cualquier partícula que siga un movimiento similar a este. Con todas esas características que hemos dicho, que no hay fricción, que la amplitud es pequeña, que las funciones que lo describen son armónicas, etc. ¿De acuerdo? Entonces esa es la ecuación del oscilador. Esta ecuación es requete contravieja. Es del siglo XIX, ¿verdad? Esto ya ha sido estudiado mucho, ¿verdad? Sin embargo, continúa siendo de importancia en otros campos como ingeniería, ¿verdad? En las aplicaciones de ingeniería o de química.
pero en física, pues hace muchos años ya se resolvió, ¿verdad? Está requete estudiada, ¿verdad? Bien, entonces, esto es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, con coeficientes constantes. Para los que estén llevando ecuaciones diferenciales, ahí se la van a enseñar, ¿verdad? Y le van a dar métodos para resolverla. Aquí en física nosotros no queremos resolverla, lo que queremos es usar una solución ya conocida. Y la solución que le da el libro es esta. X de t es igual a coseno de omega t más phi. Esa es la solución. Entonces esa A, ya dijimos que es la amplitud, ¿verdad? El máximo desplazamiento de la partícula con respecto al origen o a la posición de equilibrio. Este omega que está aquí, esa amplitud está en metros, ¿verdad? O en centímetros. Esa omega que está aquí, cuidado, no es velocidad angular. Aquí en este capítulo, en oscilaciones, esa omega se llama frecuencia angular. Frecuencia angular. Y esa frecuencia angular, las unidades de la frecuencia son 2 radianes sobre segundo. O segundos a la menos 1. Y este phi que vemos aquí, ese phi se llama el ángulo de fase. Ese ángulo de fase está en radianes también. Entonces, cuando trabajemos con estos problemas de oscilaciones, tenemos que poner la calculadora en modo de radianes para poder meter este argumento, ¿verdad? Porque si lo dejamos así normal en grados, nos va a dar otra cosa que no tiene, perdón, que no tiene nada que ver con la respuesta. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula esa frecuencia, esa omega? Hay varias formas de calcularla, pero una primera forma es así, 2pi por f. Donde f es la frecuencia, ¿verdad? Únicamente le llamamos frecuencia. Y esa frecuencia está en hertz, ¿verdad? Entonces, no confunda la frecuencia con la frecuencia angular. Sí están relacionadas, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Físicamente no son lo mismo. Esto en el fondo es un vector, la omega, ¿verdad? Cuando vimos movimiento circular, ustedes habían visto velocidad angular, se parece, pero aquí se le está dando otra interpretación, ¿verdad? Aunque un movimiento circular y un movimiento oscilatorio son completamente equivalentes, ¿verdad? En el sentido de que una partícula está girando en una trayectoria circular y es similar a un bloque que esté haciendo un movimiento de vaivén entre dos puntos. Ok, entonces, bueno, esa X se llama la oscilación, la solución del oscilador armónico. La solución del oscilador armónico. Y resulta que el movimiento armónico simple, el más, resulta que tiene otra característica y es que el más es periódico. Es decir, tiene un periodo T, que lo denotamos con la letra mayúscula T, similar al caso del movimiento circular, ¿verdad? El movimiento circular es periódico. Es decir, tiene un periodo que es un tiempo para que efectúe una revolución o una vuelta, ¿verdad? El movimiento armónico simple también. Cuando el bloque sale de la posición de equilibrio, va al otro lado y regresa a la posición de equilibrio, está efectuando un periodo, ¿verdad? Entonces lo hace con una regularidad ya establecida. Ok, ¿cómo calculamos ese periodo? Ese periodo lo vamos a calcular con esta fórmula. 2pi entre omega. ¿Y qué unidades tiene el periodo? Las unidades del periodo son segundos. Y también el periodo es 1 sobre la frecuencia. Es el inverso de la frecuencia, de esta frecuencia. Bueno, entonces, esta ecuación que tenemos aquí en este recuadro también se podría escribir así. Voy a escribirla otra vez aquí. Es muy común escribirla así. T2x dt2, ¿verdad? La notación de la segunda derivada, más, y en lugar de poner k entre m, ponemos el omega. El omega al cuadrado. X igual 0. Vean que entre esta ecuación y esta,
La diferencia es que yo le llamé a K entre M omega. Y eso sale de resolver la ecuación. Pero pues a nosotros, como les decía anteriormente, no nos interesa tanto o no estamos interesados en resolver la ecuación del oscilador. Lo que queremos es usar una solución que sea conocida, que es este caso, ¿verdad? Pero sí podemos adoptar esta fórmula que voy a escribir ahora. Omega cuadrado es el cociente de K entre M. Por lo tanto, si yo saco la raíz, en ambos lados me queda la raíz de K entre M. Y vean que las unidades de K son las unidades de la constante del resorte, ¿verdad? ¿Qué unidades tenía? Newton sobre metro, ¿verdad? Y las unidades de masa en el sistema internacional son kilogramos. Entonces, esa división, ese cociente, me tiene que producir radianes sobre segundo o bien segundos a la menos 1, que es lo mismo, ¿verdad? Es decir, las unidades de omega es esto o esto. Cualquiera de esos dos, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. Estamos dando las características básicas del oscilador, ¿verdad? Ya dijimos que es periódico, que lo describe una función armónica, que es un movimiento de vaivén, que se desprecia la fricción, que la amplitud es pequeña, ¿verdad? Todas esas son características del movimiento armónico simple, ¿verdad? En el libro también hay movimiento armónico amortiguado, ¿verdad? Que es cuando hay otros factores de por medio, pero ese no se va a ver. Recuerden que aquí se evalúan las primeras 5 secciones del capítulo 15. Bueno, entonces, ya tenemos las características básicas. Ya sabemos que la solución de esta ecuación, voy a volverlo a escribir, es x de t igual a por el coseno de omega t más phi. ¿Se podría usar seno aquí? Sí, se puede usar seno, claro. Solamente que recuerden que seno y coseno, matemáticamente, las gráficas están desfasadas pi medios. Entonces, si usted decide convertir una solución que la tiene en coseno o con coseno y la quiere pasar a seno, tiene que tomar en cuenta ese desfase de pi medios, para adelante o para atrás, ¿verdad? Entonces, no hace falta, ¿verdad? Es decir, trabaje con la solución con coseno desde el principio, o trabaje con la solución con seno desde el principio. El libro la que usa es coseno, pero si usted usa seno, la respuesta le tiene que dar lo mismo. Solamente que este ángulo, para dos personas que usen uno con coseno y el otro con seno, la diferencia entre estos dos ángulos es el desfase que les menciono, ¿verdad? Un desfase de pi medios. Bueno, entonces, yo ya sé que esto me da la posición de la partícula en función del tiempo. Así que yo podría también calcular la velocidad. ¿Cómo calculábamos esa velocidad? Si conocemos la función de posición, Deriva. se deriva, claro. Entonces, yo lo que hago ahora es que derivo la posición con respecto al tiempo, y esto me daría entonces menos a omega seno de omega t más phi. Entonces vean que la derivada de seno, coseno, y la de coseno, menos seno. Aquí está el menos, ¿verdad? Y el omega, ¿por qué lo saqué afuera? Porque estoy haciendo regla de la cadena. Vean que el argumento depende de quién, del tiempo, ¿verdad? Entonces tengo que sacar el omega aquí afuera. Igual para la aceleración, ¿verdad? La aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y sería volver a derivar esto. Entonces, de ahí, va a ser lo mismo otra vez. Seno, coseno. Y me queda menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. Entonces, en el sistema internacional, esto está en metros. Esto está en metros sobre segundo. Y esto está en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ahí tengo cómo calcular la cinemática del oscilador. Estas ecuaciones se llaman la cinemática del oscilador. Ya ustedes estudiaron cinemática, ¿verdad? En la física general 1. Y pues ya saben que esas ecuaciones, la variable independiente es el tiempo, ¿verdad? Porque es la variable que usted controla en el laboratorio. Bueno, entonces, algunos otros detalles.
Vean que estas ecuaciones también tienen sus valores máximos. Entonces, por ejemplo, ya vimos que el valor máximo de la X, ¿cómo se llama? Es más menos la amplitud, porque recuerden que el bloque oscilaba a partir de la posición de equilibrio desde más A hasta menos A. Entonces, el valor máximo que puede tomar la X es más A o menos A. ¿Qué pasa con la V? ¿Cuál sería el valor máximo de la V? El valor máximo de la V, el V máximo, es cuando el seno, cuando este término vale 1. Entonces el valor máximo solamente es omega por A. ¿Y el menos? ¿Qué pasó con el menos? ¿Aquí había un menos? Sí, ahí hay un menos. No se usa porque es el valor máximo. Cuando hablamos del valor máximo nos interesa únicamente el valor absoluto. Entonces no le vaya a poner el menos. Cuando le digan calcule el valor máximo de la velocidad, simplemente es omega por A. Y la aceleración, lo mismo. La aceleración máxima ahora es simplemente omega cuadrado por A. Entonces ahí tengo las tres funciones, ¿verdad? Y su dependencia con el tiempo en cada una de ellas y los valores máximos. Ahora vean otra cosa, la aceleración. Vean que la aceleración, cuando es función del tiempo, cuando yo la tengo escrita así, puedo decir que esta aceleración es función del tiempo, ¿verdad? Porque vean que aquí está la variable independiente. Pero vean la otra cosa, si yo aparto esto y lo escribo así, omega cuadrado y lo demás lo pongo en un corchete, es decir, la A, el coseno, vea que todo eso es ¿quién? Es x de t. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vean que la aceleración en el movimiento armónico simple es directamente proporcional a la posición. Entonces, ahora la aceleración podríamos verla como una función de la posición y no como una función del tiempo. Entonces, vean qué importante, ¿verdad? Porque algunas veces hay problemas en cinemática en donde usted no conoce la aceleración como función del tiempo. La conoce como una función de la posición o de la velocidad. Entonces, resolver el problema es un poco más complejo, ¿verdad? Entonces, vean que aquí podemos hacer ese cambio, ¿verdad? En lugar de ver la variable t como la independiente, nos imaginamos la posición, la x. Ahora, la x en el fondo depende de t, claro, pero si usted conoce la x como un número y conoce la omega, pues enseguida puede calcular la aceleración en un punto en particular. Bueno, entonces, esto que acabamos de ver se llama la cinemática del movimiento armónico simple. Es decir, es cómo vamos a calcular la posición, la velocidad, la aceleración y los valores máximos asociados con ese movimiento armónico simple. Bueno, vamos a continuar. Voy a pasar ahora a ver la energía en el oscilador, que es, digamos, el otro punto de vista para estudiar a un oscilador armónico, que es este caso, ¿verdad? Vean que cuando yo hablo del oscilador me refiero a la caja pegada a un resorte, ¿verdad? ¿Es el único ejemplo? No, hay un montón de ejemplos de osciladores armónicos, que no necesariamente es una caja pegada a un resorte, pero este es el clásico, ¿verdad? Este es digamos, el primero que se estudió, ¿verdad? Y de ahí viene todo lo que se usa hoy en día en oscilaciones. Entonces vamos a pasar a ver ahora la energía en el más. Voy a borrar esta parte de aquí. Profe, una consulta. ¿Siempre tienen que estar en una superficie horizontal o puede estar en una superficie vertical? Bueno, si fuera vertical sería un bloque colgando de un resorte, que se puede. Es también un movimiento armónico simple. Ese es el otro caso, ¿verdad? Es decir, podría ser que usted tenga
un techo, ¿verdad? Y tenga un resorte así, ¿verdad? Y luego viene y le descuelga o le cuelga un bloque, ¿verdad? Y entonces lo deja en equilibrio, no se mueve. Y entonces de aquí usted puede calcular, por ejemplo, la constante del resorte, porque lo que hace es que iguala K por X con mg. Es decir, hace una suma de fuerzas igual a la fuerza que ejerce el resorte con el peso del bloque. Y entonces de ahí podríamos sacar, por ejemplo, la K, que es mg entre X. Entonces esta es una posibilidad, ¿verdad? Y una vez que está así, que hay un bloque colgando, usted le puede aplicar una fuerza, ¿verdad? Es decir, una fuerza hacia abajo, como estirarlo un poquito y soltarlo, ¿verdad? Y cuando usted lo estira y lo suelta, va a observar ese movimiento de vaivén, movimiento armónico simple. Vean que aquí en la fuerza no le pongo menos, ¿verdad? La ley de Hooke tiene un menos, pero aquí no se lo pongo. ¿Por qué? Porque vean que es una situación de, ¿cómo le digo? De lógica, es decir, no queremos la K negativa, ¿verdad? Entonces, porque la K es un número, es una constante, entonces no hace falta ponerle el signo del negativo. Recuerden que el negativo en la ley de Hooke lo que dice únicamente es que el desplazamiento es un vector opuesto en todo momento a la fuerza ejercida por el resorte. Ok, vamos a ver ahora entonces, les decía, la energía en el más. Energía en el más, en el movimiento armónico simple. Entonces, nuevamente, el ejemplo que queremos es este, ¿verdad? El del resorte, que se estira hasta un punto, hasta un desplazamiento máximo a partir de su posición de equilibrio, que es X máximo igual más A. Y el resorte tiene una constante K. Entonces de ahí se sueltan y esto comienza a moverse hacia acá, hacia la izquierda, llega hasta un punto por aquí y vuelve otra vez para allá, efectuando ese más, ¿verdad? Entonces quiero estudiar la energía. Es decir, ¿qué pasa con la energía mecánica? Bueno, resulta que la energía mecánica en el más es una constante. O sea, se conserva. Porque ya dijimos que no hay fricción, ¿verdad? Entonces no hay trabajo que efectúe la fricción, por lo tanto no hay disipación de energía, o sea, no hay pérdidas de energía debidas al roce del bloque, de la superficie inferior del bloque con el piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, si la energía mecánica es una constante, esto nos permite deducir que el cambio de la energía mecánica es cero. Y esto ya ustedes lo conocen. Esto tiene un nombre. Eso es la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Que funciona únicamente en un sistema aislado. Entonces, en el oscilador aplicamos lo mismo. En el oscilador, igual, la energía mecánica es energía cinética más energía potencial. Pero esa energía es la energía potencial elástica. La energía potencial asociada con el resorte. Recuerden que cuando el resorte se deforma, ¿verdad? Cuando se estira o cuando se comprime, almacena energía, ¿verdad? Y suponemos que el resorte no se deforma permanentemente, ¿verdad? Es decir, el bloque, después de que ha oscilado varias veces, vuelve otra vez a su posición de equilibrio, que es donde el resorte tiene su longitud natural, ¿verdad? Es decir, no está estirado ni tampoco está comprimido. Bien, entonces esta ecuación, pues yo la puedo escribir como un medio. La K sería un medio de m, velocidad en x cuadrado, más un medio de k x cuadrado. Esa es la energía mecánica. Y la ley de conservación me dice que es una constante. Entonces, de este lado, el igual a, yo tengo que poner una constante. ¿De acuerdo? Porque si estamos diciendo que no hay fricción y que la energía mecánica se conserva, de este lado tiene que haber una constante. La pregunta es, ¿quién es la constante? Bueno, vean que cuando el bloque, dijimos ya que cuando el bloque se desplaza hacia la derecha, llega un momento en que se detiene. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? En ese momento la aceleración es máxima, dijimos. ¿Y qué más dijimos? La velocidad vale ¿cuánto?
Cero. Vale 0, correcto. Y en ese momento el bloque está momentáneamente en reposo con el resorte estirado. Pregunta, ¿hay energía cinética en ese momento? No, no, porque ya dijimos que ahí momentáneamente está detenido. Quiere decir que esto es 0 en el momento en que alcanza el desplazamiento máximo. Y este término tiene que ser ¿quién? Tiene que ser un medio de K por el desplazamiento máximo. Y el desplazamiento máximo se llama ¿cómo? La amplitud. Quiere decir que esa constante de la que habla la ley de conservación en el movimiento armónico simple tiene que ser ¿quién? Un medio de K a cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí está en reposo momentáneamente. No hay energía cinética. Y toda la energía que tiene almacenada en ese momento es potencial. ¿Potencial con cuál desplazamiento? Con el máximo, que en este caso es la amplitud. Y si lo vemos desde este lado, cuando está de este lado, es lo mismo, ¿verdad? Entonces la constante que necesitamos es esta. Entonces aquí tengo una ecuación que nos permite estudiar la conservación de la energía del movimiento armónico simple. Entonces, más bien lo que se hace aquí muchas veces es que se despeja la velocidad. Entonces vean que si yo despejo, si cancelo los submedios y despejo Vx, me va a quedar esto. Vx cuadrado va a ser K a cuadrado menos K x cuadrado. Y esta m la paso a dividir aquí. Y ahora yo puedo sacar la K factor común y la m. Y me queda a cuadrado menos x cuadrado. Y esto por ahí ya vimos que es omega cuadrado. Entonces vean que Vx cuadrado es omega cuadrado, paréntesis, amplitud cuadrado menos x cuadrado. Y tengo un cuadrado de este lado, tengo que sacar la raíz. Y entonces ahora me va a quedar Vx y pongo la raíz de este lado. Que va a ser entonces omega, que lo puedo sacar porque está al cuadrado. Y adentro me queda a cuadrado menos x al cuadrado. Y como saqué la raíz, tengo que ponerle, recuerden que cuando ustedes resolvían ecuaciones, ¿verdad? Con radicales, ¿qué le decía el profesor de matemática? No se les olvide los signos, no los deje botados, ¿verdad? Entonces aquí hay que ponerle más menos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ahora el más menos? Ahora, bueno, el más es para cuando el bloque se está moviendo hacia la derecha y el menos cuando se está moviendo en sentido contrario hacia la izquierda. Esos signos muchas veces nosotros tenemos que ponerlos dependiendo de la redacción que tenga el problema, ¿verdad? Si el problema le dice por ahí un reglón escondido, un bloque oscila pegado a un resorte hacia la izquierda, ya le está diciendo que tenemos que escoger el signo negativo, ¿verdad? O le dice un bloque se mueve en la dirección del eje de las X positivas. Entonces quiere decir que se está moviendo hacia la derecha. Entonces vean que esos detallillos aquí en la redacción de estos problemas hay que estar ojo, ¿verdad? Ojo, porque cada regloncito de la pregunta tiene un detalle implícito, ¿verdad? Que necesitamos que usted lo interprete para que saque la información con los signos correctos. Bueno, entonces, la otra cosa es que vean que esta velocidad ahora es función de la posición. Porque si ustedes ven el problema ahora, visto desde esta ecuación, vean que el omega y el a son fijos. Es decir, se los tienen que dar en el problema. Es decir, no pueden cambiar porque ya son valores predeterminados para ese problema. Lo que va a cambiar, ¿quién es? La X, la posición donde se encuentra el bloque entre estos dos puntos extremos. Entonces ahora la velocidad decimos que es función de la posición y ya no es función del tiempo, como lo vimos hace rato cuando dijimos que la velocidad era la derivada de la posición. Entonces vean que tenemos ahora dos caminos por donde coger para atacar un problema de oscilaciones. Después en la clase que yo voy a subir a sincrónica, yo siempre hago un problema de esos para que usted vea la diferencia. Pero algunos de esos problemas se pueden hacer de las dos formas. Es decir, usted lo puede atacar por cinemática,
¿verdad? Usando el tiempo como la variable independiente, o se puede ir por este camino, ¿verdad? Por conservación de la energía. Algunos se resuelven de las dos formas, otros no. Entonces, en eso es otra cosa, ¿verdad? En las preguntas de examen, pues algunos problemas están pensados para que usted utilice esta ecuación. Y en otros casos, para que derive la posición y le haga algo más, ¿verdad? Entonces, la idea es esa. Parte de la práctica que usted realice es identificar por dónde se puede tirar más rápido, ¿verdad? Para resolver el problema. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda. Esta es la conservación de la energía en el oscilador. Muy bien. Ok, bueno, entonces, vamos a pasar ahora, jóvenes, a ver las aplicaciones del movimiento armónico simple. Y las aplicaciones son muchas, ¿verdad? Pero, o sea, hay muchas, quiero decir, pero el libro pues le da énfasis a 3, que son los péndulos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso ahora, los péndulos. Entonces, vamos a ver, el primero es el péndulo simple. El péndulo simple. También le dicen péndulo matemático, porque tiene algunas propiedades matemáticas muy interesantes, ¿verdad? Pero aquí no las vemos, o sea, solo vemos la parte física del problema. Entonces, el péndulo simple simplemente es un techo, ¿verdad? Y usted tiene una cuerda que la desplaza un ángulo pequeño. Y en un extremo de la cuerda hay una masa puntual, una piedra, imagínense, una bolita. Y la cuerda tiene la longitud L. Entonces, lo que yo hice fue que levanté la masa, un ángulo muy pequeño. Zeta tiene que ser muy pequeñito, ¿verdad? ¿Qué tan pequeño? Bueno, zeta tiene que estar en el intervalo de 5 a 10 grados, como máximo. ¿Y por qué tiene que ser pequeño? Bueno, porque dijimos que es un movimiento armónico simple. Y simple dijimos que era por varias razones. Una, que la energía mecánica se conserva, y la otra es que la amplitud tiene que ser muy pequeña, ¿verdad? Es decir, si usted estira el bloque pegado al resorte mucho, si le mete un estirón muy fuerte, ¿qué va a pasar? Ya que deformó el resorte permanentemente. Y ya ese resorte no vuelve otra vez a la posición de equilibrio, ¿verdad? Si usted le mete un jalón así, lo deformó, ¿verdad? Si es un resorte flexible, lo va a deformar, ¿verdad? O si le mete una compresión muy fuerte, igual. Entonces aquí necesitamos que el bloque regrese a la posición de equilibrio. Entonces, si yo aquí esta cuerda la levanto mucho, ¿verdad? Es decir, la levanto, digamos que así, en donde este ángulo ya son 30, 40 grados, 50, y lo suelto, ya esto no es un movimiento armónico simple, ¿verdad? Necesitamos que sea algo pequeñito para que se comporte como un movimiento armónico simple. Bueno, entonces, el péndulo, pues ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Es el principio físico de la fabricación de los relojes de péndulo, ¿verdad? Galileo, que estudió la caída libre, pues fue el primero también en darse cuenta de que podría construir un reloj con este principio, ¿verdad? Y de hecho funciona bien, ¿verdad? Entonces, aquí nos interesa, en el péndulo simple, nos interesa poder calcular el periodo. Entonces, el periodo de un péndulo simple es el siguiente. El periodo es 2pi por la raíz de L sobre G, donde L es la longitud de la cuerda y G es la aceleración de la gravedad
en el lugar o en la latitud, mejor dicho, donde usted tiene colocado ese péndulo, ¿verdad? Es decir, si usted va a hacer un experimento de un péndulo y se vaya al polo norte, pues no le va a dar los mismos resultados que si lo hace en el ecuador. ¿Por qué? Porque la G, aquí en la Tierra, tiene variaciones que son apreciables, ¿verdad? Y si usted pudiera llevar un péndulo a la Luna, en donde la aceleración de la gravedad es una sexta parte, pues va a ver que el periodo va a cambiar considerablemente. Entonces, el periodo de un péndulo depende de la longitud de la cuerda, qué tan larga o qué tan corta sea, y del lugar donde usted tenga ese péndulo oscilando, ¿verdad? De la latitud. Porque así entonces la G va a tener cambios. Bueno, entonces, este es el periodo del péndulo, ¿verdad? ¿Cuál es la ecuación del péndulo? Simple, la ecuación del movimiento. Es esta. D2 dt2 más G sobre L, zeta, igual 0. Cuidado, esa zeta no es el ángulo de fase de la ecuación que yo escribí ahora. Bueno, yo no escribí zeta, yo escribí phi. Entonces, cuidado, no la confundan. Aquí usualmente se usa esta letra para no confundirla. Pero hay libros que no hacen la distinción. Entonces, el estudiante piensa que es lo mismo. O uno mismo leyendo. Entonces, cuidado, no es lo mismo. ¿De acuerdo? Esta cita se refiere a esta cita de aquí. Es la amplitud, ¿verdad? En un péndulo simple, lo que en la caja la amplitud es la A mayúscula, la caja pegada al resorte, en el péndulo simple la amplitud es el zeta. Y cuidado, ese zeta no es posición angular. O sea, esto no es esto. Recuerdan que por ahí ustedes vieron en física 1 que la velocidad angular era de zeta de t. ¿De acuerdo? Esto era velocidad angular y esto era posición angular. Cuidado, aquí no son lo mismo. Aquí la omega en este capítulo es frecuencia angular y el zeta se refiere a la amplitud del péndulo simple. Entonces, físicamente son distintos. No los vaya a confundir, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué escribí la ecuación del movimiento? Porque quiero compararla con la ecuación de la caja, del oscilador. Voy a volverla a escribir aquí. D2X, DT2, más, ¿qué era aquí? Omega cuadrado, X, igual 0. Vean ambas ecuaciones. ¿Qué creen ustedes de esas ecuaciones? Quitando las letras, ¿verdad? Que son distintas, ¿qué opinarían de la forma matemática? Se parecen Sí, es como la matemáticamente. misma ecuación diferencial. Es la misma Sí, es ecuación como una diferencial. suma igual. Correcto, es la misma. O sea, ya que ustedes lo vieron, ya se dieron cuenta que matemáticamente es la misma. Es decir, si viene un matemático o alguien que no sepa nada de física y le pone, quita esas variables y le pone X y Y, es una ecuación diferencial, ¿verdad? Sin ningún significado físico. Entonces, a lo que quiero llegar es que esos péndulos que vamos a estudiar aquí, como en todos suponemos que la amplitud es pequeña, esos tres péndulos tienen la ecuación del movimiento igual a la ecuación de un oscilador, es decir, de una caja pegada a un resorte. Y eso es lo que queremos. Es decir, más bien dicho al revés, siempre que la oscilación sea pequeña, la ecuación del movimiento va a tener esta forma. Solamente que las variables cambian en cada péndulo porque la física va a cambiar, ¿verdad? Obviamente, pero la forma matemática de la ecuación es exactamente la misma. Y eso nos permite resolver una variedad de problemas muy grande, ¿verdad? Utilizando la misma ecuación y el mismo método para resolverlo. Bueno, entonces, este es el péndulo simple. Voy a ver el péndulo de torsión. Voy a ver si puedo ver los tres y ahí termino. Pues el otro es el péndulo de torsión. El péndulo de torsión. El péndulo de torsión tiene un montón de aplicaciones en ingeniería, ¿verdad? Sobre todo en ingeniería mecánica, ¿verdad? Es el área donde más se utilizan. Y es muy sencillo, es un techo, ¿verdad? Y usted pega una varilla al techo o a una base, ¿verdad? Y en la parte baja de la varilla le va a colocar, le va a pegar soldado algún objeto rígido. Por ejemplo, yo aquí estoy poniéndole un disco.
¿verdad? Aquí este punto con el plano del disco está soldado. Y esto es una varilla. Y aquí está pegado firmemente. Le metieron un remache bien puesto. Quiere decir que cuando usted agarra ese disco y lo intenta, ¿cómo se dice? Rotar, le va a costar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice eso? Que la amplitud también va a ser pequeña, igual que en el péndulo simple. Cuando usted intente girarlo, va a girar un ángulo muy pequeñito, ¿verdad? Es decir, el ángulo aquí va a ser otra vez muy chiquitito, con respecto, de manera que es un problema similar a este. Aunque la física es distinta, ¿verdad? Aquí es una cuerda con una masa y aquí es un disco pegado a una varilla, son cosas diferentes, pero vean que las podemos conectar utilizando la misma ecuación. Siempre que supongamos que la oscilación, la amplitud es pequeña. Entonces, aquí, ¿qué queremos o qué necesitamos? Necesitamos la constante de torsión de la varilla. Esa constante de torsión, el libro usa una letra griega que se llama kappa. Kappa con doble P. Y es una letrita que tiene como un rabito. Entonces vean que en este capítulo hay 3K, ¿verdad? Para que no las vayan a confundir. ¿Cuáles son las 3K que hemos visto? La K del resorte, la K mayúscula de energía cinética y la kappa, que es la constante de torsión de la varilla. Y necesitamos también la inercia del disco. Pero ya las inercias ustedes las saben, ¿verdad? O bueno, ya las conocen porque ya las usaron perdón, en el curso anterior. Entonces, eso no es problema porque hay una tabla con los momentos de inercia del disco, del cilindro, qué sé yo, de la esfera, todo eso, ¿verdad? Entonces, vea que aquí podría ser una esfera, ¿verdad? Pegada. Cualquier objeto rígido puede estar pegado a esa varilla. Entonces, aquí pasa lo mismo. ¿Qué quiero calcular? Igual que en el péndulo simple, quiero calcular el periodo. Entonces, la fórmula del periodo es esta. El periodo es 2pi raíz de I entre kappa. Y la ecuación diferencial, pues la voy a poner para que ustedes la vean, es d2 dt2 más kappa entre I por zeta igual 0. Entonces vean que es exactamente igual ¿a quién? A la ecuación del bloque, del oscilador, que es el bloque pegado al resorte. O es igual a la del péndulo. Vean que lo que cambia en cada uno es las constantes físicas de por medio, ¿verdad? Las variables físicas. Aquí en el oscilador, ¿quién era? La constante del resorte y la masa. En el péndulo simple, ¿quién es? La G y la L. En el péndulo de torsión, ¿quién es? La kappa y la I. Entonces vean que son varios problemas que en apariencia se ven distintos, ¿verdad? Pero están conectados por la misma teoría física, el oscilador armónico simple, haciendo la suposición de que la amplitud es pequeñita. Profe, y Ajá. omega se despeja igual, me imagino. Y omega O sea, se... es constante, es igual a omega al cuadrado. Sí, por ejemplo aquí omega, en este omega sería ¿quién? Kappa entre I. Es lo mismo. ¿Quién Ok, sería omega entonces, aquí? Omega sería la raíz de G entre L. sí. Es la misma cosa. O sea, la ecuación matemáticamente es la misma. Lo que cambia son las variables físicas en juego, en cada caso, ¿verdad? Ok, y por último, ya para ir acabando, pues nos queda el péndulo físico. Pues el péndulo físico es un cuerpo rígido, ¿verdad? Como los que ustedes estudiaron en Física General 1, que está pivoteado. Pivoteado es que está pegado a un clavo. Como cuando usted tiene una regla, ¿verdad? Y quiere clavarla, ¿verdad? Y le mete un clavo y se le deslindó, ¿verdad? Eso es un péndulo físico. Entonces, básicamente es algo así. Otra vez la línea punteada y ahora lo que tengo aquí no es una regla, ¿sí? Perdón, no es una cuerda, sino que lo que tengo es una regla, una barra. Pero puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, podría ser
cualquier cuerpo rígido, ¿verdad? Podría ser una esfera, dependiendo de cómo esté pegada, ¿verdad? Y el ángulo, la amplitud en este caso, otra vez es igual que el péndulo simple, igual que el péndulo de torsión. O sea, es una amplitud pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, aquí necesitamos, por ejemplo, las dimensiones del cuerpo rígido, que serían la longitud de la barra y la masa. Y otra vez, quiero calcular el periodo. Como lo hice aquí con el péndulo simple, como lo tengo aquí con el péndulo de torsión, el periodo de un péndulo físico es este. T es igual a 2pi raíz de I. Me voy a poner aquí una P. Y aquí abajo M por G por D. Ok, ¿qué significa esa P? Esa P es la inercia con respecto al pivote. ¿Qué es el pivote? Es el punto en donde está, por decirlo así, clavada el cuerpo rígido. Entonces, por ejemplo, si el pivote está aquí, si aquí usted puso el clavo, ese es el pivote. Esa es la P. Entonces, yo tengo que calcular la inercia con respecto a ese punto. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la D? La D siempre va a ser la distancia del pivote al centro de masa del cuerpo. Entonces, en este caso, como tengo una barra homogénea, el centro de masa está en el centro geométrico de la barra. Entonces, quiere decir que para mí, en este caso, la D es esa distancia. La distancia que va del pivote al centro de masa. ¿Y qué es la masa? Bien, la masa es la masa de la barra, hay de otra, ¿eh? O la masa de todos los objetos que estén colgando, ¿verdad? Podría ser que aquí haya otra masa pegada a la barra. Entonces ahí hay que tomar en cuenta la masa de la barra y la masa que está pegada a la barra. Pero bueno, aquí estamos dando el ejemplo con el caso de una barra únicamente. Ya por ahí haré un problema en la clase sincrónica que tengo por ahí donde hay otro objeto pegado, ¿verdad? Entonces cuando hay objetos que se pegan, el centro de masa cambia. Entonces hay que volverlo a calcular. Entonces aquí, jóvenes, tienen que volver a repasar aquello que vieron en la física 1 de cómo calcular centros de masa, ¿verdad? Cómo calcular momentos de inercia, porque aquí necesitamos volver a utilizar la inercia de, el teorema, perdón, de los ejes paralelos. Precisamente la IP es el teorema de los ejes paralelos. La IP es la inercia del centro de masa más m por d cuadrado. Eso era lo que le llamaban en Física General 1 el teorema de ejes paralelos, o en ingeniería le dicen, en mecánica, en ingeniería le dicen teorema de Steiner, ¿verdad? Y cómo calcular centros de masa, ¿verdad? Recuerden aquello de la masa total por el X del centro de masa es igual a la sumatoria de las masas individuales por la posición en que está cada una de ellas. Entonces, esto es cómo calcular centro de masa y el teorema de ejes paralelos. Dígame. ¿Está bien? Ok. Entonces, vean que en el caso del péndulo físico se pone un poquillo más interesante, ¿verdad? Para no decir complicado. Realmente no es complicado. Una vez que usted ya le agarró el toque, ya todos los problemas salen igual. Solamente que sí que hay que tener cuidado, ¿verdad? Es decir, si la barra tiene más cosas pegadas ahí, más cuerpos rígidos, pues hay que calcular, o más bien hay que recalcular el centro de masa, porque ya no va a coincidir con el centro geométrico de la barra, ¿verdad? Recuerden que el centro de masa es un vector que localiza la posición donde estaría concentrada, toda la masa del sistema de partículas, ¿verdad? Entonces, si es una barra únicamente como aquí, pues aquí es muy sencillo, porque la D es hasta la mitad de la barra. Y el centro de masa es L medios. Entonces, ahí no hay problema. Pero si yo tengo otra cosa ahí pegada, como en un problema que después vamos a hacer, pues entonces hay que calcular el centro de masa para poder identificar ahora quién es la distancia D, que siempre iría del pivote al nuevo centro de masa. Entonces, aquí también hay una ecuación muy parecida, que no la escribí, muy parecida a esta y a estas, ¿verdad? Que es lo que justifica que son oscilaciones pequeñas, ¿verdad? No la escribí, está ahí en el libro, pero es una ecuación muy parecida.
Bueno, jóvenes, este material que hoy vimos, que ustedes ven que lo estamos viendo un poquito más apretado, ¿verdad? Más rápido, es el material del capítulo 15, acerca de oscilaciones. Las secciones que se evalúan son de la 1 a la 5, ¿verdad? Hoy yo vi la 5, ¿verdad? Sí, un poquito más rápido y para jueves o viernes o si puedo antes, les tendré una clase de problemas sobre este material, donde vamos a volver a hacer un problema de una caja, ¿verdad? Oscilando y estas aplicaciones. Recuerden que la primera prueba corta entra hasta aquí, ¿verdad? Entra fluidos, que es la dinámica de fluidos, que es muy poco, y el tema de oscilaciones. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta en general. Sí. ¿Verdad que todas las clases asincrónicas que usted sube, las sube en el grupo de cátedra, donde están todos los grupos? Sí, y las otras también, las sincrónicas y las asincrónicas las subo donde está todo. ¿Por qué? ¿Ustedes qué están viendo? Pregunto, ¿usted en la plataforma qué ve? Ah, no, ahí sí está en cada tema. Hay como diferentes, para que cada grupo ponga sus clases, creo. Ajá, sí. Sí, yo, digamos, esta primera semana, ahora que usted lo menciona, yo puse, digamos, que la clase de hoy en la mañana solo la vean los del grupo 3 y la clase de hoy en la tarde solo la vean ustedes. Pero, es decir, voy a averiguarme porque si no hace falta hacer eso, voy a poner las dos clases abiertas. Es decir, la clase de la mañana de las 9 a las 11 y esta que es ahora de las 9 a las 10:40 más o menos, y esta que es de las 3 a las 4:40. Es decir, no las voy ¿cómo se dice?, a esconder o a tapar para que un grupo sí la vea y el otro no. O sea, las voy a dejar abiertas y que cada quien, nada más que van a estar identificadas. Es decir, las clases mías dicen la asignatura del curso FS 0310 y va a decir grupo 03 oscilaciones. Grupo 09, oscilaciones. Entonces ya usted sabe en cuál clase fue la que estuvo o cuál es la clase que tiene que ver porque esa es la de su grupo. Pero voy a averiguarme porque si no hace falta hacer eso de esconder clases para que unos grupos sí la vean y otros no, las voy a dejar todas ahí para que el que quiera las vea, ¿verdad? Porque ¿qué más da? No hay ningún problema con que otra persona las vea, ¿verdad? Profe, yo acabo de ingresar a mediación Sí. y ahí, digamos, dice que no puedo verla si no pertenezco al grupo 7, pero entré, digamos, a los archivos que el profe compartió y me deja entrar normalmente. Ya, pero usted no está en el grupo 7, usted está en el grupo 9. Correcto, exactamente, pero dice no disponible a menos que usted pertenezca al grupo 7, digamos, ese documento, y yo lo abro y me deja verlo. Ah, ok, ya lo entendí. Sí, que usted siendo del grupo 9 puede ver algo del Es grupo 7. correcto, es Sí, correcto. ya lo entendí. Claro, eso debe ser que el profesor lo tiene abierto, no le puso ninguna restricción y usted lo puede ver ahí, ¿verdad? Sí, también están jóvenes las clases de todo el semestre, del semestre anterior, ¿verdad? Recuerden que el semestre anterior nos repartimos las clases y entonces hay como 90 horas de tiempo, sumadas todas, de clases que se dieron del curso, ¿verdad? Entonces, vean, tienen las clases de los profesores que las dejen abiertas, tienen las clases mías, tienen las clases de la cátedra que van a estar disponibles para todo el mundo. O sea, hay un montón de recurso audiovisual, ¿verdad? Por supuesto no hay tiempo, porque yo entiendo que ustedes están, es decir, dedicándole tiempo a otros cursos también, pero lo que me refiero es que material hay, ¿verdad? Lo que hay que es saber organizarse, ¿verdad? Y ver, digamos, cuál le sirve más o cuál usted entiende más, ¿verdad? Porque no sé, hay gente que tal vez a mí no me entiende lo que yo digo y va donde otro profesor y el profesor, es decir, todos entendemos, tenemos una forma de aprendizaje distinta, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es que hay muchos recursos este semestre o se está generando muchos recursos para las clases, ¿verdad? Bueno, entonces nos veríamos de hoy en 8, ¿verdad? Para la clase sincrónica y el miércoles pues tenemos horas de consulta de 8 a 10. Entonces si hay dudas de fluidos, que me imagino que es el tema inmediato, pues ahí podemos aclararlas también, ¿verdad? Sí, la hora de consulta de los miércoles yo no la grabo porque la hora de consulta es interés propio de la persona que quiera conectarse, ¿verdad?
También aquí otra cosa que la universidad no está contemplando totalmente, y lo digo aquí abiertamente, es digamos, los recursos que tenemos audiovisuales, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo tengo una computadora que no es así como muy que digamos, ¿verdad? Entonces ya voy a tener que comprar mi disco duro, porque tengo que sacar ese montón de videos que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, hay que ir también administrando eso, ¿verdad? Que se va a generar mucha información, mucho material audiovisual que es muy pesado, ¿verdad? Requiere mucha memoria. Está bien. Bueno, entonces, pues, gracias por su atención. Profe, Dígame. bueno, con la clase del jueves, esa Sí. la va a tener antes del miércoles. Vea, Subida. Bueno, si pudiera. y la clase del jueves, si yo puedo, mañana mismo la grabo. Y mañana mismo la edito y estaría tal vez para el jueves. Si no pudiera, trataría de que esté para viernes. Pero es decir, yo voy a tratar de que esa clase esté por lo menos para el fin de semana. Ahora, si yo la logro hacer mañana, la tendrían ahí a mano, ¿verdad? Es decir, la tendrían. Profe, y de curiosidad, ¿en esa viene algún problema con lo de sifones? Porque eso no me quedó muy claro. Yo estuve viendo el video que subieron en mediación, Ajá. pero la parte de las presiones es lo que no me queda muy claro. Entonces, No hice y también ninguno de tengo de clases. sifones. Ujú. Bueno, es que los miércoles tengo clases en la mañana, entonces también no sé lo de las consultas con otros profes, ¿cómo está? Sí, no, respondiendo a su pregunta, no hice nada de sifones. Ahora, las consultas con los otros profes, es decir, no veo, es decir, la única forma es que usted le escriba a ese profesor, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Y que el profesor de buena fe, ¿verdad? Le quiera pasar a usted la invitación de su, Sí. de su ¿Y charla. usted las consultas sube el enlace a mediación también? No, es lo que acabo de decir. La consulta yo no la El grabo. en- no, el enlace para entrar Ah, claro, por supuesto, porque si no, en no hay mediación forma de es que donde sí, está, sí, no, yo no las subo a mediación, yo se las sino mando por correo. al correo. Sí, es que, bueno, la semana pasada yo no sé si no me llegó o qué, pero voy a ver esta semana si me llega el Sí, correo. igual, de todos modos, lo que pasa es que este semestre hubo un desmadre, ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Con la matrícula, ¿verdad? Ujú. Al estar esto del requisito de laboratorio, la escuela de física, pues ahí patinó, ¿verdad? Y lo vio tarde, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos a un montón de gente que van a entrar a los grupos hasta mañana, ¿verdad? Entonces el Sí. grupo mío, este grupo que estamos ahora, lo que tiene son como 13 personas, imagínense. Y me dijo el coordinador que este grupo podría quedar así fácil, podría tener 60, 70 estudiantes A la puta, sí. después de mañana. Entonces imagínense, ¿verdad? ¿Cómo es esto, verdad? Y Sí. el otro grupo que tengo en la mañana también va a quedar full. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque esos estudiantes tienen que matricularse en el curso y pues cuando ya yo vea las listas completas, yo ahí les mando la invitación como lo he hecho antes, ¿verdad? Ok, Pero muchas igual, gracias. si usted revise, si no, y usted me puede mandar un correo a mí, al Sí, correo sí. institucional, y yo yo le puedo mandar la invitación. Mi correo es el privado, es drv700@hotmail.com. Entonces, en ese yo respondo muy rápido. Si usted me manda un correo y ya yo tengo el link de la invitación, ahí mismo se lo copio y se lo mando. 700. drv700. Ok. Muchas gracias, profe. Bueno, ok, con mucho gusto. Bueno, jóvenes, hasta luego entonces. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego, ok, profe. hasta luego. Gracias, profe, hasta Hasta luego. luego, gracias. Con gusto. Gracias. Hasta luego.